¿Ustedes saben a qué se dedica la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande? Desde la capital, este organismo, encargado entre otras cosas de administrar la central hidroeléctrica, puede ser visto como una oficina alejada del Estado uruguayo. Sin embargo, la Comisión está jugando un papel importante para el desarrollo de aquella región del litoral. Por ejemplo, la semana pasada, las autoridades de la Comisión Técnico Mixta firmaron un acuerdo con el grupo inversor Plataforma de Servicios SAS para la construcción de un hub logístico multimodal. Pero además, en la órbita de la Comisión funciona un polo binacional, educativo, científico, tecnológico y productivo que fue inaugurado en el año 2020. Estas iniciativas de la Comisión Técnica Mixta no escapan, sin embargo, a los cuestionamientos políticos. Tanto en sectores de la oposición como en grupos del oficialismo, se ha criticado a este organismo por sus gastos y también por funcionar en los hechos como una suerte de gobierno paralelo al Estado Nacional y a la propia intendencia departamental. Bueno, ¿cómo se explica este protagonismo de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande? ¿Cuál es su rol? Vamos a conversar con el doctor Carlos Albizu, presidente de la delegación de Uruguay en la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande. Doctor Albizu, buen día, gracias por acompañarnos. Buenos días, Emiliano, para ti y para toda la audiencia. En primer lugar, creo que conviene ubicar antecedentes, definiciones, ¿no? ¿Qué es la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande? Veo un organismo binacional creado por la República Argentina y la República Oriental del Uruguay con el fin de realizar lo necesario para el aprovechamiento de los rápidos del río Uruguay en la zona de Salto Grande. Entonces, ¿qué alcance tiene esa definición? Bien, sí, es una de las tres comisiones binacionales que hay entre el Uruguay y la Argentina, tanto como la CARP, que es la Comisión Administradora del Río de la Plata, tanto como la CALU, la Comisión Administradora del Río Uruguay, y en este caso la represa de Salto Grande, que se administra una represa hidroeléctrica con delegaciones argentinas, delegaciones uruguayas. Así fue, y un poco lo que tú leías fue establecido en lo que han sido las cartas reversales, que estamos en este año corriendo en los 75 años de la firma de esas cartas reversales, que entre otras cosas hablaban del aprovechamiento de los rápidos en 4 puntos trascendentales, en los cuales se ha desarrollado uno, y esto está bueno marcarlo por lo que va a ser la entrevista y parte de lo que ha sido la presentación del tema, en lo que era todo el desarrollo, porque esto sale de una lucha de los pueblos de Salto y de Concordia, que veían que había una posibilidad y que por lo que eran los rápidos del río Uruguay, y que iba a haber un antes y un después a la concreción de esta represa, que ahí se iban a desarrollar los pueblos, que iba a haber mucho trabajo, que iba a generar sinergias con otro tipo de negocios que iban a querer estar en torno a lo que ahí iba a suceder. Pero el punto 1 era ese, el punto 2 era la navegabilidad del río Uruguay, que es otro punto que ya hace 75 años lo marcaban fuertemente, y tanto lo marcaron que dentro de lo que es la obra en sí, aquellos que hayan pasado por el puente de Salto Grande o hayan visitado la represa van a ver que hay una media esclusa. Una media exclusa, sí. Está prevista una parte de la infraestructura necesaria para que pueda haber un tráfico fluvial pese a la existencia del puente y de la represa, ¿no? Exactamente. Y después el punto número 3 era el desarrollo, la generación de energía, que fue el que se potenció, y hoy prácticamente el 40% de la energía renovable de nuestro país sale de ahí, y sobre todo en este momento que estamos felizmente para lo que es el país con una generación al tope, por lo contrario lo que ha sido el año 2020-2021 con un déficit hídrico. Y el número 4, todo lo que tiene que ver con el tema de riego. Entonces es importante eso, porque acá hubo mucha expectativa durante muchos años, y esto si bien se firmó hace 75 años, después generación a generación de gente de la región, yo nombro Salto y Concordia, pero es en realidad Entre Ríos, es Artigas, es Paysandú, es Río Negro, que es la zona de influencia en Uruguay, han estado siempre esperando el despegue de la zona por lo que estaba sucediendo ahí, y nunca ocurrió. Y ahí es un poco mucho de lo que tú decías en la presentación, que empezamos a tratar
de mover la aguja y hacer cosas y empezar a ponernos a tiro o poder poner el primer granito de arena para aquellos que vengan después y empezar a ir a los puntos 1, a los puntos 2, como es la navegabilidad, y se está trabajando en eso, que también es dentro de lo que es el tema hub, lo podemos conversar. Sí, o sea que hay que remarcar entonces eso, la Comisión Técnica Mixta no se ocupa solo de la central hidroeléctrica. Exactamente, por supuesto que se ocupa de la central hidroeléctrica, pero también acá tenemos otros cometidos que son tratar de buscar desarrollo, interactuar con las comunidades de la Argentina, de la región, del Uruguay, poder articular con los gobiernos nacionales, por supuesto que la delegación argentina con su gobierno y la delegación uruguaya con su gobierno, tratando de generar articulaciones, generar sinergias para que puedan suceder cosas. Y ahí fue un poco donde nosotros venimos trabajando, Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Secretaría Nacional de Deporte, con ACE, con MIDES, con INAU, con OPP, con diferentes organismos del Estado, tratando de movilizar y hacer cosas en la región. Entonces, ya iremos a eso, pero continúo planteándole preguntas para ubicar a la Comisión. ¿Cuáles son los ingresos? ¿Ingresos económicos? Sí. Es un presupuesto anual en las cuales el Ministerio de Economía en parte y UTE en parte son los que desde siempre o desde el año 94 son los que suministran ese presupuesto. Ha sido un presupuesto que anduvo en torno entre los 29 y 30 millones de dólares de 2015 a 2019, en 2020 y 2021 se ha podido bajar a en torno entre los 25 y 26 millones de dólares, o sea, se bajó en 3 millones aproximadamente 2020 y 2021, y seguramente en este año 2022 va a andar también, como estuvo 2015-2019, en torno a los 29, porque también la represa está en un momento histórico que desde el año 2019 comenzó con lo que es la renovación Salto Grande. Aquí se va a hacer una represa nuevamente, pero con una represa funcionando, arriba de una represa funcionando, en los próximos 30 años. Es la renovación de toda la parte mecánica, tecnológica, eléctrica de esta represa, porque bueno, como pasa en otras represas del mundo, incluso esta con los mismos años, o incluso en algunos casos, como ya, comparándola con Yacyretá, con 10 años menos, está más activa y goza de buena salud con respecto a esas otras, pero sabemos que esto también tiene una vida útil y hay que empezar, y se está trabajando en todo ese tema de la renovación, con equipos técnicos argentinos y uruguayos, con un préstamo del BID de $1.000 millones, que lo comparten Argentina y Uruguay, con la Secretaría de Energía del lado argentino como garante y el Ministerio de Economía como garante aquí. Sí, entonces ya hablaremos de eso en su momento. Anoto al pasar que ahí hay un desafío, ¿no? Porque la maquinaria principal de la central hidroeléctrica es de origen ruso, ¿no? Entonces, sí, ¿de qué origen será la maquinaria que sustituya, que actualice aquellos equipos? Es un tema, ¿no? Que en realidad, Emiliano, es de la Rusia de la década del 70. Exacto, Unión Soviética tendríamos que decir. La Unión Soviética, sí, que en realidad son ucranianas. Casualmente ucranianas. Casualmente, sí. Incluso en noviembre de este año estuvimos en Buenos Aires, ya que en el Uruguay hay consulado, pero no hay cónsul, pero no hay embajada. Estuvimos con la delegación argentina reunidos con el embajador ucraniano, justamente viendo todos estos temas. Bueno, y después sucedió lo que ya sabemos con Ucrania. Pero para completar entonces esta introducción, usted decía que ese presupuesto, que es de 20 a 30 millones de dólares, ¿y que ahora está en cuánto? No, ha sido desde 2015 al 2019, el gasto por año fue aproximadamente entre 29 y 30 millones de dólares. Sí. Se pudo bajar en 3 millones aproximadamente en el periodo en el 2020 y 2021, que anduvo en torno a los 25 o 26 millones de dólares. Y este año va a volver al curso de lo que fueron lo que es originalmente el presupuesto. Y ahí estamos hablando del presupuesto de la delegación uruguaya. El de la delegación uruguaya anda en torno, vamos a redondeando, 29 millones de dólares. Perfecto. El de la delegación argentina, 45 millones. Bien. ¿Por qué? Y es importante esa diferencia. Porque si todo es binacional, todo tiene que ser simétrico, son de 15 millones más. Bueno, porque la Argentina hizo algo que el Uruguay en eso nos llevan una ventaja importante, que es potenciar todo el desarrollo de la región.
Entonces ahí es donde tienen el presupuesto más grande. Bien. Y ahí es donde está esa diferencia de 15 millones de dólares más para la Argentina que para el Uruguay. ¿Cuántas personas trabajan en la Comisión Técnica Mixta del lado uruguayo? Del lado uruguayo andan en torno a los 255 y del lado argentino 305. Volveremos sobre eso más tarde. Y por último, ¿qué bienes posee, además de la represa sobre el río Uruguay y la central de generación hidroeléctrica? Bueno, dos subestaciones, una en Colonia Elías, Argentina, y la otra en San Javier, Uruguay. Y después, sí, la sede, que queda en Buenos Aires, y después oficina en Montevideo. Hay un parque también, ¿no? Un gran parque del lado uruguayo, por lo menos. El Parque del Lago, el Quiroga. Sí, digo, todas las instalaciones, todos los predios alrededor de la central y el puente, ¿no? Exactamente, sí. Hay un parque que es el Parque del Lago, pero en las cuales fue en concesión al Hotel Quiroga en el año 92-93. O sea, ahí está. El parque es una parte, pero me refería a que hay terrenos de la comisión, ¿no? Sí. Hay terrenos, sí, en torno a eso, y hay terrenos que están sobre Belén, sobre Constitución, sobre Bella Unión, diferentes terrenos que en su momento, cuando se dio todo esto, fueron expropiados a productores en aquel momento. La Comisión Técnica Mixta de Salto Grande tiene un perfil bastante alto últimamente en aquella zona del país, a través de acciones que están pautadas por el desarrollo, ¿no? El desarrollo de la región, que bien podría encararlas el gobierno nacional o el gobierno departamental. Por ejemplo, la semana pasada la Comisión firmó este contrato que yo mencionaba con un inversor para construir un hub logístico multimodal. Antes, en 2020, se había inaugurado un polo binacional educativo, científico y tecnológico. Entonces, la primera pregunta es de tipo general. ¿Por qué la Comisión se involucra en este tipo de giros, en este tipo de actividades? Bien. Porque ese es el enunciado número uno, lo que es el desarrollo regional, el desarrollo de la región, que va no solamente en interactuar y desde algo que nosotros tenemos, acá hay un peaje de camiones arriba del puente, en las cuales le deja al Uruguay y a la Argentina, a cada uno aproximadamente, según el año, entre 900.000 dólares y $1.000.000, en los cuales se vuelca en diferentes acciones, en Artigas, en Salto, en Paysandú y Río Negro. Y ahí interactuamos con el turismo, interactuamos con la salud, con la educación, con el deporte, con lo social, con lo cultural, colaborando con escuelitas rurales, colaborando con policlínicas, colaborando con ambulancias en algunos puntos, colaborando, como se va a hacer en Artigas ahora, con todo un nuevo vertedero que va hacia ahí, y apuntamos a lo ecológico, en el deporte, trasladando niños a los diferentes departamentos, llevando camisetas, iluminando diferentes estadios de baby fútbol o estadios grandes, y se trata de interactuar en eso. Ahora, con el gobierno nacional en ese sentido y con la Intendencia de Salto, porque nosotros estamos trabajando mucho, y el propio Intendente Lima reconoció que nunca se trabajó tanto con la Intendencia como en estos 2 años que llevamos, haciendo cosas en conjunto, desde iluminando algunos estadios. Ahora vamos a estar iluminando en conjunto 3 plazas importantes del departamento, llevando diferentes acciones, por ejemplo, con el primer comedor municipal, pues Salto era el único departamento del país que no tenía comedor municipal, y del año pasado está, y estamos trabajando en conjunto esos temas. Entonces acá estamos interactuando con todos los actores locales y nacionales, también como con intendentes como Olivera, como la FLU, como Caram, haciendo cosas en conjunto. Pero ahí la pregunta es por qué algunos de esos ejemplos que manejó, que tienen que ver, por ejemplo, con mejoras en una ciudad como Salto o como las otras que señaló, Belén, Constitución, ¿por qué es la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande quien invierte? ¿Por qué no hay recursos que vayan a la intendencia correspondiente? ¿Por qué no son recursos del gobierno nacional? ¿Por qué es este agente el que va llevando a cabo ese tipo de obras? Y porque es el enunciado principal en su momento, y hoy, haciendo 75 años, ese desarrollo regional lo entendemos nosotros y lo ha entendido siempre la población, que es un poco eso, ¿no? Interactuar, llegando, ayudando desde lo que es esa empresa, pero también, Emiliano,
y ahí y un poco me voy a lo que es el polo educativo científico y tecnológico, entendimos que solo con eso no da, porque eso es finito, hay muchas necesidades en los diferentes departamentos. Recordemos que ese dinero que entra por lo que es el tema de peaje, que es la parte de responsabilidad social empresarial, para lo que son los 4 departamentos, las diferentes acciones, es muy poco para todas las necesidades que hay, pero también entendíamos que teníamos que dejar algo más fuerte. Y ahí es donde nace el 7 de septiembre del 2020 el Polo Educativo, Científico, Tecnológico y Productivo, que no nace solamente de la delegación uruguaya. Esto fue una reunión que tuvimos con alguien que tenemos un muy buen relacionamiento, y cada vez que está en Concordia nos juntamos ahí, que es el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, y con el presidente de la delegación argentina, Luis Benedetto, para justamente buscar este tipo de cosas. El argentino, por lo general, y el entrerriano, con su mirada federal, ha sido en este sentido, le ha llevado a lo largo de estos 42 años una ventaja importante al Uruguay y sobre todo a la región. Entonces también desde Salto, de Paysandú, sobre todo esos 2 departamentos siempre han reclamado históricamente a Salto Grande o a las delegaciones uruguayas de tratar de ponernos a tiro. Y ahí nace lo que es este polo de desarrollo, este polo educativo, porque también entendíamos que... Expliquemos qué es concretamente, qué tipo de instituciones, qué tipo de actividades se desarrollan en él. Este polo educativo genera desde la parte educativa cursos que van apuntando sobre todo en lo que tiene que ver con la parte tecnológica, cursos de ciberseguridad, de seguridad, de la nube, seguridad industrial, de diferentes de cursos desde el punto de vista de computación, pero también hoy, de alguna manera, se está, hace unos pocos días, iniciando una escuela de periodismo que hoy tiene más de 150 alumnos. Pero también este polo educativo ha dado cursos desde una mañana a cursos de semanas, a cursos de algunos meses, más de 55 en lo que van de casi 2 años. Más de 13.000 personas han participado. Estamos trabajando también la idea con UDELAR para poder llevar algunas carreras en conjunto, UDELAR y este polo educativo, algunas carreras que hoy no hay en el departamento. Recordemos que es un polo educativo muy fuerte el que hay en Salto, con UDELAR, con la Católica, con lo que es la filial de Labor, pero así todo hay carreras que nos están dando. Bueno, a eso iba con mi pregunta siguiente. ¿Por qué la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande instala un polo educativo cuando ya hay otras instituciones universitarias incluso implantadas ahí en la zona, ¿no? Bueno, porque ahí nos estamos complementando. Acá no se hace ningún curso que ya haya en la ORT o en la Católica o en lo que es UDELAR, que tenemos un trabajo muy bueno en conjunto y de vuelta, justamente complementándonos en ese sentido. Entonces ahí es donde también se aparece con esa pata. Porque hay un tema en nuestro departamento y en la región. Hoy Salto es el lugar con mayor desocupación en el país, pero desde hace 15 años prácticamente, o tal vez más, estamos con un 12,8% de desocupación. Tenemos un gran llamador, que es la represa en sí, pero también hoy hay una lupa puesta por parte de muchas empresas nacionales, internacionales y diferentes embajadas en lo que es la renovación Salto Grande. Entonces nosotros lo que queremos, hoy que hay una lupa puesta ahí y hemos tenido a fin del año pasado, en coordinación con nuestro secretario general Nicolás Albertoni, la presencia de 8 embajadores de la Unión Europea. Hemos tenido al embajador de Estados Unidos también recorriendo la central. Tenemos conexiones y alguna reunión ha surgido también con la embajada de China, con Ucrania, con Rusia, y hay un ojo puesto en eso. Nosotros queremos que esto no pase en vano en este tiempo. A ver, usted dice que la presencia de todas esas delegaciones, de todos esos embajadores visitando la represa y la central hidroeléctrica, ¿tiene que ver con que está en marcha el proceso para la renovación de la maquinaria? Exactamente. Hoy hay de algún modo son todos países interesados en participar de ese llamado o de los distintos negocios. Todos países interesados en participar. Entonces lo que nosotros queremos es, bueno, hay un foco puesto en esto, pero queremos demostrar que en Salto hay otras cosas. Hay citricultura, hay arándanos, hoy es de los lugares con mayor extensión en plantación de cáñamo medicinal, tenemos la mayor extensión de tema de paneles solares, tenemos energía eólica, tenemos la hidroeléctrica que da el 40% de la energía
renovable a nuestro país. Pero también queremos empezar a preparar a nuestros jóvenes. ¿Por qué? Por esto que tú hablabas con el tema del hub, que estamos seguros que esto va a generar sinergia. Nosotros hemos tenido algunas reuniones en Zona América con su principal, Orlando Dobat, en los últimos años, y sobre todo antes de largar todo este tema del polo educativo, y ahí nos hacía saber y ver el problema que hoy hay en el Uruguay con el tema de los recursos humanos. Entonces estamos en un lugar que prepara jóvenes en muchas carreras, pero hay otras carreras que está pidiendo el mundo que nosotros no estamos preparando. Y de alguna manera queríamos salir a cubrir eso, para que de alguna manera también algo que pasa en el interior del Uruguay, que pasa en el interior de la Argentina, es que uno ve en las capitales, en Montevideo, en Buenos Aires, un picoteo mayor de empresa a empresa, de muchos jóvenes que van y vienen. Sin embargo, hay una ventaja en el interior, hay más arraigo, entonces hay más estabilidad en esas empresas, pero tenemos que preparar a nuestros jóvenes. Y de ahí, en plena pandemia, es que surge la idea de poder empezar a través de un polo educativo binacional, porque aquí hay argentinos y uruguayos en todo esto. Incluso, como muchos de los cursos se dan en diferentes plataformas, hay brasileros, hay chilenos, hay colombianos, hay panameños que están siguiendo muchos de los cursos que se están dictando ahí. Entonces, ¿esta actividad se desarrolla en instalaciones de la comisión también? Esto se hace en instalaciones de la comisión, pero por ejemplo te doy una idea, cuando se hizo el anuncio del llamado para la escuela de periodismo, pensaban que iban a haber 30, 40 alumnos y creo que se anotaron cerca de 200, y se tuvo que terminar alquilando la Asociación Italiana de Salto para poder ahí albergar a todos los que están hoy siguiendo esos cursos. Entonces, nos ha pasado algo, sabíamos y entendíamos que había una demanda, que había una necesidad, pero sí también nunca nos imaginamos que iba a ser tanto. Cursos de 800 personas inscritas, por ejemplo, a distancia, por supuesto, pero como ciberseguridad. Los del cáñamo medicinal, por ejemplo, que bueno, uno dice, ¿qué tiene que ver el cáñamo? Pero bueno, ahí es donde va la pata productiva, y es donde también nosotros estamos haciendo una apuesta. Hoy salgo por teléfono y no puedo estar en vivo porque tenemos que estar en Canelones con una reunión con una empresa que se quiere instalar en el departamento, que es una extractora de cáñamo medicinal con una inversión de $20 millones, capitales americanos y argentinos, y también porque se generan estas sinergias en ese tipo de cosas, que a su vez, y tú decías, Emiliano, ¿por qué ahí el gobierno departamental? Nosotros en esto participamos, a un intendente que no pertenece a nuestra fuerza política, pero que entendemos que muchos de estos temas tenemos que ir en conjunto y encararlos como una cosa sola, generando políticas de Estado a nivel departamental, porque es la manera que vamos a poder paliar esta situación de desempleo, ¿no? Entiendo lo que usted dice en cuanto a que hay una buena coordinación, un buen ambiente, por ejemplo, con el gobierno departamental. De todos modos, y lo estoy viendo con los mensajes que llegan de los oyentes, se reitera la pregunta de por qué, por ejemplo, una escuela de periodismo la monta la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande. ¿Por qué, si la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande se nutre de recursos que vienen de Montevideo, del gobierno nacional, digamos, y de UTE, por qué esos recursos no van, supongamos, no sé, a la Universidad de la República o a otra institución, no sé, la UTEC, y son esas instituciones las que llevan a cabo ese tipo de cursos? ¿Por qué la Comisión Técnica Mixta, no? Con la UTEC también se está trabajando, muchos de estos cursos se ha dado junto con UTEC, y justamente lo que estamos haciendo es ser facilitadores en esto y complementando aquello que hoy no existe. A ver, la Escuela de Periodismo, había una de las universidades de Salto en los años pasados que tuvo escuela de periodismo, por supuesto que no era UDEAR y había que pagar, y eran muy pocas personas que podían acceder. La demanda muchas veces viene al polo de la propia población. Es decir, bueno, nos gustaría tener esto, tenemos esto, me gustaría hacer determinadas cosas, y es algo que se está ahí generando sinergias entre la población y lo que es este polo, y con un trabajo en coordinación con la Regional Norte, que es UDELAR, y su coordinador, que trabajamos de ida y vuelta, con la Universidad Católica, con lo que sería la filial de la ORT. Entonces, en ese sentido, creemos que la educación, en esto, Emiliano, es parte fundamental del desarrollo. La preparación, entonces, ¿qué pasa? No llega por los demás carriles, y es donde nosotros estamos justamente interactuando ahí, trabajando con ellos. Enseguida retomamos la entrevista con el doctor Carlos Albizu, presidente de la delegación uruguaya en la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande. Por ejemplo, para ver en qué consiste esto que se anunció recientemente, esto del
hub logístico multimodal. La Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, un organismo binacional encargado, entre otras cosas, de administrar la central hidroeléctrica, está jugando un papel importante con distintas iniciativas enfocadas en el desarrollo de aquella región del país. ¿Cómo es este proceso? Estamos conversando con Carlos Albizu, que es médico otorrino-laringólogo, ex diputado del Partido Nacional, sector Aire Fresco, ex candidato a la Intendencia de Salto, que desde abril de 2020 preside la delegación de Uruguay en la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande. Doctor Albizu, veamos lo más reciente. Este mes las delegaciones de Uruguay y Argentina en la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande firmaron un acuerdo con este grupo inversor, Plataforma de Servicios SAS, para la construcción de un hub logístico multimodal. Estará ubicado al sur del paso de frontera entre los dos países, si entiendo bien, dentro del predio de la Comisión Técnica Mixta, ¿no? Sí, exactamente. Y ahí rápidamente, uno de los cometidos de este polo educativo, científico y tecnológico era captar inversiones. Esto es una de las inversiones que se logra captar, porque estamos en un lugar estratégico. Hoy, por ese puente, pasan por año alrededor de 33.000 camiones, en los cuales traen carga de Paraguay, de Bolivia y de Chile, sobre todo de Paraguay. Entonces, esos camiones han pasado de largo durante muchos años, y veíamos que había un capital ahí, y así con reuniones con diferentes empresarios para poder captar esa carga y así también acortar los tiempos operativos, pero también de tanto empresas paraguayas como uruguayas, por ejemplo, en cuanto a lo que es hacer, por ejemplo, en vez de hacer Asunción-Montevideo, poder hacer Asunción-Salto, y en vez de hacer Montevideo-Asunción, poder hacer Montevideo-Salto, y ahí intercambiar carga para que los camiones siempre estén viajando con carga. Pero también estamos en un punto estratégico porque ese puente de Salto Grande es la única unión ferroviaria con la República Argentina, con cualquiera de los puntos que están todos transitables, pero también con el Paraguay, que hoy está alargando mucha carga desde Paraguay hacia el puerto de Montevideo, que tiene su saturación. Entonces también estamos trabajando en ese sentido con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Tuvimos una reunión la semana pasada con el ministro José Luis Falero, justamente viendo qué va a pasar con esos 70 kilómetros que por errores de cálculo en el gobierno anterior no se pudo terminar con ese proyecto, que era con un préstamo FOSEN, y quedó a 70 kilómetros de Salto en la zona de Quehuay. Llegó hasta ahí. Entonces está faltando terminar estos 70 kilómetros y 10 kilómetros en la zona de Chamberlain. Eso haría transitable desde cualquier punto de la Argentina y del Paraguay, y pasan por ahí también. O sea, la idea sería que desde este hub logístico se hiciera como una escala en el transporte de la carga, y que, tanto la carga que viene en camiones como la que viene en ferrocarril pudiera seguir o por camiones o por ferrocarril, por ejemplo, al puerto de Montevideo. A ver, este hub logístico multimodal tiene 3 patas. ¿Tá? Una pata que está ahí ubicada, donde usted bien dijo, en la zona de lo que era el paso de frontera desde el Uruguay al costado, lo que era ex estación de AFE, ¿tá? Está ubicado ahí. Ahí va a haber un puerto seco, ahí va a haber un parque industrial, y ahí va a haber un free shop, porque Salto es la única frontera del país que no tiene un free shop. Lo tenemos en Artigas, Bella Unión, Rivera, en Río Branco, en el Chuy, tenemos en Colonia, tenemos en Frevento, tenemos en Paysandú, y en Salto no. Y ahí es donde va, que ya es un trámite que está en el Ministerio de Economía y corriendo bien para que Salto pueda tener el primer free shop. Eso es lo que va ubicado ahí. Pero no es únicamente, eso es una de las patas del hub logístico multimodal. Después, esto tiene 2 patas más. Una es un muelle barcaza, que queda a 6 kilómetros de lo que es la represa de Salto Grande, sobre el arroyo Itapeví, y eso va a estar recibiendo carga del sur de Brasil. Recordemos que nosotros hemos estado con este tema, y el presidente de la República también, incluso el 13 de marzo, en la mañana del 2020, en la tarde sucedió todo el tema de los primeros casos de COVID, pero en la mañana estuvimos en Colonia Palma, departamento de Artigas, a propósito del lanzamiento de la cosecha de arroz, con el presidente de la República, con el secretario de Presidencia Aldo Delgado, ministros de Transporte, ministros de Ganadería, reunidos con algunos integrantes del gobierno brasilero y productores
de Río Grande do Sur, arroceros en ese caso, pero había también sojeros, en las cuales ellos ahí nos decían de la necesidad de empezar a bajar carga para el puerto de Montevideo por un tema operativo. Ellos demoraban 20 días prácticamente, entre 2 semanas y 20 días en llevar la carga desde toda esta zona de Río Grande do Sur hacia los puertos o de Santos o de Porto Alegre o de Pelotas, que es lo que está sucediendo hoy. Hoy están saliendo de esa zona de influencia nuestra 3.000 millones de dólares de soja. Bueno, ¿Cuál sería la alternativa? ¿Cuál sería la alternativa entonces? ¿Llegarían en barcazas hasta este puerto allí en la zona de Salto Grande y de ahí? Y de ahí en camión hacia el puerto de Montevideo. Eso es más viable. En cuanto al costo-beneficio para los productores, lo tienen calculado, es un 10% menos en cuanto a costos de sacarlo por puertos brasileros. También hay algún tema ahí que ellos han manifestado en cuanto a seguridad, y eso lo hace también muy un tema importante para ellos. Y bueno, y va a suceder en 2 puntos. Barcazas desde el punto más cercano es en la zona de Uruguayana, 60 kilómetros por encima de Uruguayana, que van por un tema de calado del río. Acá hay un estudio hecho por la empresa, por la gente, los ingenieros que están en la parte de hidrografía, y también el Ministerio de Transporte de Obras Públicas del área de hidrografía, y van a poder bajar barcazas con 2.000 toneladas de esa zona, pero también un poco más arriba, en la zona de Zamboyas, un poquito para abajo de Zamboyas, que, a ver, para que el oyente entienda, está a 700 kilómetros de este puerto, para arriba, van a bajar barcazas de 400. Eso es importante porque es carga que gana nuestro país. En esta primera instancia, por supuesto que van a salir por camión, pero bueno, uno tiene la esperanza y sabemos que hay un plan y se está trabajando desde el Ministerio de Transporte de Obras Públicas y también desde Presidencia para poder terminar con la vía del tren, y bueno, el día de mañana podría estar bajando en barcazas hacia el tren. Y eso es una medida previa a lo que es la navegabilidad completa del río Uruguay, que es la que, cuando hablábamos de la esclusa inconclusa, es lo que está faltando. Tenemos gobernadores como el gobernador de Entre Ríos, que está a favor, incluso hubo una firma de apoyo en mayo de 2020 entre el secretario de Presidencia Álvaro Delgado, entre el gobernador Bordet, ahí estaban presentes el embajador argentino en Uruguay, Alberto Iribarne, estaba el embajador Enciso también, porque hay una sinergia en ese sentido, pero bueno, tenemos que alinear ahí el resto de los países. Así que entonces estamos hablando de un hub logístico que incluye, por un lado, depósitos aduaneros particulares, Exacto. El muelle seco y el free shop y el puerto de barcazas. Y el puerto de barcazas, exactamente. Por otro lado, también se anuncia la posibilidad de un parque industrial también en esos terrenos. Lo que se quiere es justamente mucha de la carga que va a estar llegando, transformarla en diferentes, por ejemplo, llegan camisas que hay que ponerle etiquetas, o diferentes productos que hay que embalarlos y llevarlos para diferentes lugares. Bueno, poder hacerlo ahí en esa área de parque industrial. Están en el trámite ya en el Ministerio de Industria para declarar una zona de este parque industrial, y bueno, y vienen funcionando. Una cosa que es importante... Entonces, ¿de qué monto es la inversión que está previendo este sector privado? Ahí va, es una inversión de 11 millones de dólares ese puerto seco. Es una inversión a término de 40 millones de dólares el muelle de Barcaza, y una inversión de 12 millones de dólares el depósito aduanero particular. ¿En qué plazo se completa todo ese trabajo? Bien, acá tenemos 3 etapas. Una etapa, el depósito aduanero particular, ya en febrero del año pasado, en febrero de este año, perdón, ya comenzó las obras, tiene ya los permisos, y en septiembre se estaría ya en funcionamiento. Después, la parte de Puerto Seco, de Parque Industrial, ya en julio estarían empezando con las primeras obras, mientras ya van saliendo los diferentes permisos. A medida que vayan saliendo, creo que el Puerto Seco ya lo pueden empezar a explotar, pero sí, la parte de Parque Industrial y de Free Shop esperan que en los próximos meses poder tener la habilitación. Y el que va a demorar un poco más, que va a ser, empiezan las obras en noviembre de este año, es el muelle de Barcaza. Ese muelle de Barcaza tiene la autorización ya del Poder Ejecutivo desde el 3 de marzo con la firma del Presidente de la República, y la firma de la Intendencia, que ahí se demoró un poquito más por un tema de categorización de suelos, que se firmó la semana pasada. Entonces esa obra que va a estar empezando en noviembre, para marzo, abril, tenerla terminada, pero ya empieza un trabajo en las cuales en algún momento se va a estar acompañando también en Brasil, con reuniones con algunos intendentes y productores, presentando el proyecto. Si bien ya hay carga
manifiesta para empezar a bajar a partir de abril, mayo del año que viene, bueno, también es mostrar un poquito, tratar de ganar mucha carga para nuestro país y para este muelle, en las cuales hay una apuesta importante. ¿Cuántos puestos de trabajo en total están previstos en este hub? Bueno, ellos dicen que en alta, en las partes de zafras y ese tipo de cosas, podrían estar trabajando, según dicen, entre los tres puestos, más de 1.000 personas. ¿Y eso a partir de cuándo entonces? ¿A partir de qué fecha? Nosotros vamos a tener desde septiembre depósito de dinero particular. A partir de agosto ya se puede empezar con el trabajo Puerto Seco, pero en la medida que vayan los permisos de parque industrial y de free shop también ya van a estar sucediendo, van a estar empezando las obras. ¿También están previendo un tren de pasajeros Salto Concordia? Exacto, hemos tenido reuniones con el presidente de AFE, con el presidente de Ferrocarriles Argentinos. Nosotros tenemos algo que es real, tenemos dos estaciones, una en Salto y una en Concordia, que están en buen estado. Es muy poco lo que hay que hacer, inversión mínima. Tenemos ferrocarril uruguayo, hay ferrocarril argentino, eso lo hablábamos con José Pedro Pola, que están disponibles para hacerlo. Son 29 kilómetros de distancia entre una punta y la otra, son 35 minutos aproximadamente que llevan, y creo que sería un servicio muy importante, incluso no solamente porque sería más ágil de lo que es pasar hoy en auto, que podés estar, si hay gran afluencia de público como se está viendo ahora, movimientos, colas, hasta 3-4 horas, bueno, sería más ágil, y también previendo y sabiendo que hoy hay muchos salteños que trabajan o viven, y concordienses trabajan o estudian de un lado o del otro, sería muy importante. Y también apuntando al turismo, incluso los costos serían la mitad de lo que hoy cuesta cruzar en ómnibus para un lado o para el otro, y bueno, sería rehabilitar algo que creemos que es importante y hace también a la integración de estos dos pueblos. Enseguida completamos la entrevista. Muy bien. Doctor Albizu, hace unos minutos hablábamos a propósito de lo que ocurrió en 2020, la inauguración del Polo Binacional Educativo, Científico y Tecnológico de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande. Un acto al que asistió el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, junto con varias autoridades del gobierno nacional. Aquella actividad despertó polémica. Se cuestionó esa presencia de autoridades en aquella inauguración, cuando quien estaba al frente de la delegación uruguaya era usted, que en ese momento era candidato a la intendencia de Salto. Tanto sectores colorados como del Frente Amplio alegaron que de esa forma, digamos, el Poder Ejecutivo lo estaba apalancando a usted en la candidatura. Pasadas esas elecciones, pocos días después, entrevisté al doctor Julio María Sanguinetti, y él utilizó una expresión que me llamó la atención. Dijo que esta comisión era un ducado. Vamos a escuchar lo que decía. Sí, he cuestionado otras cosas, en el caso específico de Salto, que ya las he expresado más de una vez, por ejemplo, que se nombrara al candidato nacionalista presidente de la CTM, Comisión Técnica Mixta de Salto Grande. En Salto es una especie de ducado, casi más que la intendencia, con lo cual se le significaba al departamento una especie de aviso a los navegantes: mire, este es el candidato al presidente, ¿no? Porque si el gobierno lo nombra en ese momento, en plena campaña electoral, al candidato en ese semejante cargo, bueno, eso lo cuestioné públicamente, lo dije y tal, ya está en el pasado, ya está, creo que fue un error. Doctor Albizu, acá hay dos partes, ¿no?, en lo que dice Sanguinetti. Uno, lo que fue la coyuntura aquella de la campaña electoral. ¿Qué le dejó esa parte de la polémica? Sí, a ver, incluso después estuvimos conversando con el presidente Sanguinetti de muchos de estos temas, y bueno, fue un tema del momento, sí. Recuerdo que el ruido que hizo, estábamos en plena pandemia, también hay que recordar eso, estábamos corriendo en varios temas y tratando de pasar lo mejor posible en una delegación o en una empresa como Salto Grande, que no fue sencillo, porque entre otras cosas nosotros veníamos como delegados, habíamos sido parte de la oposición en el periodo 2015-2020. Se había asumido recién, se estaba con todo el tema de la pandemia, pero pasó algo ahí que a veces es difícil de entender. Estamos en una empresa que era binacional,
teníamos funcionarios argentinos y uruguayos que trabajan todo el día juntos y había que hacer una separación de personas. Entonces no era sencillo en aquel momento estar atacando eso y por supuesto que el tema, éramos candidatos a la intendencia. Fue sí un tema del momento, lo posterior a lo que pasaron las elecciones y todo. Nos reunimos con el presidente Sanguinetti, incluso estuvimos charlando, una charla muy amena, las cuales también nos dio muchos insumos para muchas de las cosas que... Claro, Sanguinetti lo planteaba porque entendía que eso había perjudicado al Partido Colorado en aquella campaña, ¿no? En particular al Partido Colorado. El Partido Colorado, que estamos trabajando muy bien, forma parte de la Comisión Técnica Mixta, uno de los delegados, el vicepresidente Nicolás Irigoyen, que viene haciendo una tarea espectacular y es quien está un poco hoy a cargo también de toda la renovación Salto Grande, y venimos trabajando realmente muy bien y bueno, y se están saliendo las cosas justamente por esa sinergia que se genera entre partes y buen relacionamiento que a veces no pasa en estas comisiones, no solamente entre Uruguay y la Argentina, sino a veces dentro de las propias delegaciones, pero bueno. Pero lo otro era esa expresión, ¿no? Salto Grande es una especie de ducado que hace más que la intendencia, que de algún modo vuelve sobre preguntas que yo le planteaba hace un rato, porque todas estas iniciativas que usted ha estado explicando, tanto por el lado educativo como por el hub logístico, sin duda que son muy convenientes, sin duda que son muy necesarias y útiles, esperanzadoras, digamos, para Salto y sus aledaños, toda esa región del país. Pero claro, está la duda permanente de por qué se impulsan desde la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, ¿no? Si no hay allí como un estado paralelo, una cosa por el estilo. Está buena esa pregunta, porque aparte hay algo que es importante que sepan. Todo esto lo hacemos en conjunto con la Intendencia. Este hub logístico multimodal, nosotros en octubre del año pasado llamamos al Intendente de Salto, a los 3 coordinadores de bancada, a la Presidenta de la Junta Departamental, a los 3 diputados, al senador Coutinho, que es un senador nacional, pero es salteño, a los presidentes del Partido Independiente de Salto y Partido de la Gente, y los integrantes de la OPP a nivel regional. Y ahí recibimos 5 proyectos para Salto, en los cuales se elige por unanimidad este proyecto, que es lo que sucede ahora. Entonces nosotros en cada una de estas acciones, ahora estamos en un ratito una reunión por un tema de la extractora de cáñamo medicinal. Lo llamé al Intendente Lima, nos reunimos en la oficina de Montevideo con los empresarios, después lo llevamos para allá, nos reunimos en la Intendencia y lo estamos haciendo en conjunto. Entendemos que los tiempos electorales, si bien muchos dicen los tiempos electorales son siempre buenos, pero lo realmente y lo 100% electoral falta mucho. Salto hoy necesita tener alineada al gobierno nacional, al gobierno departamental, a los diferentes centros, como en este caso Salto Grande, que generan cosas dentro de la región, trabajando en conjunto para poder salir adelante. Creo que, y estamos convencidos que tenemos una oportunidad única para poder despegar, y porque entre otras cosas somos los últimos de la fila y nos necesitan estar, que estemos alineados trabajando. Entonces en ese sentido no hay estado paralelo cuando... La polémica también iba por el lado del presupuesto, ¿no? La comisión ha sido cuestionada por el Frente Amplio por un aumento en el presupuesto para contratos de personal de confianza. En noviembre del año pasado, el semanario Brecha señalaba que en la respuesta a un pedido de informes realizado por diputados frente amplistas, la comisión reportó que entre el 1 de abril de 2020 y el 31 de julio de 2021, el número de empleados uruguayos pasó de 235 a 260, o sea, un incremento de más de 10%, a contramano de la línea impuesta por el gobierno de llenar una vacante cada 3 en los organismos públicos, ¿no? ¿Qué contesta sobre ese aspecto? Bien, y lo divido en 2 partes. Una, sí hay un aumento en cuanto a lo que es que se crea toda la parte de desarrollo regional, con 6 personas. ¿Tá? Después, sí, en la parte jurídica... Para los proyectos de desarrollo regional se incorporó personal. Se incorporaron 6 personas trabajando en eso, son los que están trabajando. Pero después pasó algo, Emiliano, que es lo que yo lo decía anteriormente, con una de las preguntas, es que sucedió la pandemia. Y ahí es donde hubo que separar personal uruguayo con personal argentino. Recordemos que cuando el comienzo de la entrevista yo dije, hay cerca de 60 personas más argentinas que uruguayas trabajando. Y ahí es donde tenemos que ir a la simetría y a lo que es la binacionalidad. Y es ahí donde de alguna manera la Argentina nos pedía, bueno, necesitamos en determinados lugares que cubran, porque el argentino no va a poder cubrir en ese lado. Y es lo que pasó. El mismo artículo de Brecha señalaba que los ingresos directos a la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande incluían a esa fecha
Sí. a 9 ediles nacionalistas y a la ex secretaria privada del presidente de la República, mientras añadía la política de ascensos beneficiaba, entre otros, a un importante empresario de medios local. ¿Qué dice usted sobre quiénes eran quienes entraban? Y solo una cosa que es importante, en la parte de seguridad, 75% de los que trabajaban ahí eran argentinos y un 25% uruguayos. Ahí hubo que equiparar eso, pero se hizo por medio de contratos, no como funcionarios que están trabajando definitivamente ahí. Entonces eso es importante aclarar, los contratos de 6 meses, porque con el tema pandemia eso hubo que dividir a las nacionalidades y tener que cubrir en ese sentido. Y sobre las personas en quienes habían recaído esos nombramientos, porque ahí también se apuntaba las proximidades políticas concretamente. A ver, hay personas que ahí hablaban, por ejemplo, que hoy forman parte, que son asesores, que hace 30 años que están en la empresa, y también, llegado el momento que éramos menos delegados, se lo puso ahí trabajando en todo este tema, entre otras cosas, porque hacía 30 años estaba en la empresa y conocía más movimientos personales y determinadas cosas, y ha sido fundamental en muchas de las cosas que se han dado, y sobre todo en navegar los 2 años de pandemia. Alguien que tenía un muy buen relacionamiento y conocía mucho, tenía bagaje en cuanto al personal argentino, y necesitábamos de eso. ¿Usted se refiere ahí a uno de los nombramientos? A uno de los nombramientos que usted me dijo ahí. Uh-huh. No, pero se hablaba de 9 ediles nacionalistas, por ejemplo. Bueno, no sé si son 9 ediles, pero algunos de ellos están en la parte de desarrollo, que son personas de confianza, más allá de ser ediles. Siempre hubieron ahí trabajando ediles de todos los partidos, no es de ahora, siempre hubieron colorados, blancos, del Frente Amplio, siempre hubieron, incluso el secretario de la delegación anterior era edil también, y pertenecía al Frente Amplio, y era legítimo, y ha sido una buena tarea. Entonces, en ese sentido, sí, tenemos gente de confianza trabajando, algunos son ediles, otros no son ediles, como siempre hubo en la historia de Salto Grande, de todos los partidos. ¿Pero no quedaron esas personas? Esas personas se le ha ido renovando cada 6 meses, pero son personas que hoy no forman parte de la plantilla. Sí, hasta que se empiece a normalizar todo eso, y posteriormente, por supuesto, que como todo contrato van terminando. Algunos, muchos de los que entraron ya no han salido, ya no están, y mientras se van cubriendo con personal de adentro. Uh-huh. Porque esas circunstancias especiales de las que usted hablaba, las derivadas de la pandemia, han ido terminando, ¿no? Bueno, y también algunos contratos fueron terminando y no fueron renovados. En definitiva, entonces, ¿qué va a terminar pasando ahora cuando eso se estabilice con el personal de la delegación uruguaya? Definitivamente ahí nosotros tenemos que juntarnos con la Argentina para tratar de convencerlos a volver al 75% argentino y el 25% uruguayo. Capaz no se da 75-25, pero puede ser un 60-40, que es lo que uno está aspirando en este tipo de cosas. Uh-huh. Doctor Carlos Albizu, presidente de la Delegación de Uruguay en la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, le agradezco su participación esta mañana en Perspectiva. Estamos a las órdenes, un saludo para todos. Arte Hoy en Perspectiva. En el estudio de radio, cada semana, un autor y su obra. En Los Corredores, una muestra mutante de creadores consagrados y también emergentes. Arte Hoy en Perspectiva presenta Banco República para su tarjeta Brow Recompensa. Apoya Victoria Plaza Office Tower. El invitado esta semana, Washington Carrasco. Sí, el mismo, el que muchos conocen por su faceta de cantor, guitarrista, músico, el que durante tantos años ha protagonizado la escena de nuestro país en el dúo con su esposa, con Cristina Fernández. Bueno, él es artista plástico y es desde antes incluso, parece que su primera vocación estuvo allí antes de dedicarse a la música. Ayer recordábamos lo que opinaba sobre su trabajo nada menos que Jorge Abondanza, cuando tuvo lugar la primera exposición de obras de Washington Carrasco en el año 2012. Hoy vamos a escuchar qué dice Cristina. Ser objetiva tratándose de Washington es para mí muy difícil. Cuando me preguntan por él, siempre digo que es un hacedor. Y quien conoce nuestra casa lo sabe, porque la mayor parte de los muebles los ha hecho Washington, ¿no? Así que es
tiene una manualidad increíble, cosa que yo envidio porque soy un desastre. Así que me maravillo siempre de ver cómo es capaz de hacer cosas increíbles, ¿no? Increíbles. Cuando lo conocí, su pintura era más figurativa, pero desde hace un tiempo no deja de sorprenderme su inclinación por lo abstracto, ¿no? En esas construcciones que, como lo llamo yo a su obra, que van desde lo más minimalista hasta lo más grande, ¿no? Me parece una maravilla que no haya abandonado su primera pasión, que fue y sigue siendo la pintura. Él puede pasarse, no sé, el día entero en su atelier, concentrado en sus creaciones, en ese mundo, ¿no? Y bueno, y yo me gusta verlo así, me gusta verlo con ese máximo rigor que tiene y verlo libre y conectado a su obra y sobre todo feliz. ¿Sabías que con las tarjetas de crédito Mastercard Bro Recompensa, tu dinero vuelve a vos? Es la única que te devuelve plata cada vez que compras, a través de un programa de lealtad, en donde generás puntos que equivalen a dinero real, para comprar donde y cuando quieras, además de contar con beneficios exclusivos en los rubros más relevantes para tu día a día, que podés ver en beneficios.bro.com.uy. Pedí tu Mastercard Bro Recompensa al 21996 000 o en recompensa.bro.com.uy. Con tu tarjeta Mastercard Bro Recompensa, todo lo que das vuelve. Banco República, nuestro banco país. Conoceremos más a propósito del Washington Carrasco, artista plástico, este jueves a las 12:30 acá en Radio Mundo, cuando Daniela Blut lo entreviste en La Conversación.